Les situamos en la página 11 del diario El País, don Antonio. Sí, bajo el título de Ni podemos ni debemos, un gran pensador español llamado Fernando Savater, eminente escritor, el número 1 de la cuadra del País, no digo la cuadra en el sentido metafórico, sino casi literal, porque es conocida su afición a los caballos y los programas de televisión que ha tenido retransmitiendo las carreras en el hipódromo. Pues este Fernando Savater ha roto, y no del todo, porque también es minimalista por lo visto aquí, pero ha roto la ley del silencio que se impone sobre nuestro movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional. Sabéis que hay una verdadera conspiración del silencio. Está prohibido nombrar mi nombre y la de mis amigos, y sobre todo la del movimiento, eso no se nombra. Pues bien, Fernando Savater, como es tan valiente, tan osado y un pensamiento tan audaz, se ha atrevido, y no del todo, porque no nos nombra por nuestros nombres y apellidos, ni siquiera el MCRC. Pero he aquí lo que dice, voy a leerlo y vosotros veréis si hay alguna duda de a quién se está refiriendo con estas palabras de su artículo del País. Empieza con una advertencia diciendo que no lean este artículo aquellos porque la cosa no va con ellos. Cuando leí esta frase me acordé que ayer mismo vi una vez más la maravillosa película Un hombre tranquilo de John Ford, John Wayne y Maureen O'Hara, que acaba de morir, la pobre. No, la pobre, pues lamento su muerte porque fue una gran belleza y una artista muy buena. Bueno, y el casamentero, que el papel lo hace otro gran artista que es John Fitzgerald, después de que John Payne le pide al casamentero que intervenga para preparar la boda de la que él quiere cortejar, que es Maureen O'Hara, la frase que le dice al casamentero Fitzgerald, John Wayne le dice, el asunto me va. Le dice, claro, un hombre que viene de Estados Unidos, el asunto me va, cortejarla bien. Entonces el casamentero se inmediatamente con Maureen O'Hara y le cuenta literalmente las palabras que ha dicho John Wayne. Y como había un conflicto con el hermano de ella, que era muy difícil la boda, que el artista que desempeña el papel del hermano es Victor Matt Langley, extraordinario su papel también, pues ella, después de dudarlo, estar seria, de repente se le ilumina la cara porque le pregunta Fitzgerald, ¿y qué le digo a él? ¿Qué le digo al que la pretende cortejar? Y ella, de repente, está seria, se ríe y dice que el asunto me va. Esto es como empieza este hombre, probablemente ha visto la película y sin saberlo, dice, saltarse este artículo porque la cosa no va con ellos. ¿Quién son ellos? Vamos a ver quiénes son los que no tenemos que leer este artículo, saltarnos. Y empieza, ya veréis lo que dice. En primer término, no va con ellos los que forman el partido mayoritario del país, según las últimas elecciones. 2 millones de votos por delante del siguiente. Me refiero, claro está, a quienes no votan, sea porque están en la inopia, y yo qué sé, o porque creen pertenecer a la élite, entre comillas y entre paréntesis. A mí no me engañan, yo no entro en el juego, cierra comillas y cierra el paréntesis. Luego voy a analizar, como siempre hago, desde el punto de vista idiomático y lingüístico, lo que significa toda esta basura. En los comicios con mayor oferta política de nuestra historia reciente no han encontrado motivo para salir de casa. La ley de la oferta y la demanda en política. Exacto. Como ha Mucha aumentado oferta, la oferta, debía haber más demanda. exactamente. Pero si la oferta es basura, Pues hay que comérsela. claro, pero de todas maneras además hay datos falsos. Porque las votaciones, eso es un cálculo bastante acreditado en todas partes. Las elecciones, hay siempre un 10% técnico que hay que excluir de las abstenciones. Sin duda ninguna. Que puede Se ser llama la abstención por técnica, enfermedad, enfermos, personas que viven en sitios aislados, por la razón que sea, montaña. porque no les da la gana de molestarse y de ir a votar, o porque no creen en el sistema. Porque... No, eso no son Bueno, técnicos. sí, pero quiero decir, es el 10% técnico, y ahí puede caber de todo. Incluso gente que se da contra el sistema. Y entonces había que calcular, porque al revés que lo que dice este señor, a mí me parece que ha votado demasiada gente. Todavía. Claro, Excesiva excesiva media, gente. sí. Al revés de lo que está pasando, por cierto, en Europa. En Europa la abstención está subiendo cada día, cada elección que hay. Bien, continúo leyendo. La verdad, habéis visto que no nos nombra, después yo voy a demostrar que no puede referirse más que a nosotros. Ya veréis. La verdad es que no merecen vivir los que no votan, los abstencionistas.
La verdad es que no merecen vivir en un país democrático, sino, un ¿Pero momento, cuál? ¿eh? ¿Qué país democrático? ¿Cuál se España, refiere? ¿A España, España, España? España, sí. La verdad es que no ¿Pero cómo merecen, puede decir eso de que España es un país democrático? pues lo dice un filósofo como tú, Porque Sabater. va, porque es un socialdemócrata de toda la Bueno, vida, pues bien, continúo. que confunden todo. La verdad es que no merecen vivir en un país democrático. Atención, ahora viene ya la ofensa. Sino en un establo con televisión y ADSL. Es decir, con televisión e internet y teléfono. Claro, porque En un establo. para estar cuidando a Sabater y a sus amigos. ¿Y sabes a qué nos condena? Que estemos en un establo. Y ahí Pero, estaremos, escucha Dalmacio, pero cuidándolos a ellos, que son los que estaremos estabulados. en el... Hombre, él conoce mucho los establos, porque los visita mucho a propósito de los caballos. Sí, bueno, eso es otra ¿Y qué operación. quieres? ¿Que Por lo eso, cuidemos además? ya No, estará yo no acostumbrado cuido. a estar en el estable y querrá que vayamos a cuidarles. A los caballos sí, pero a ellos no. Que a lo mejor ellos se consideran caballos, yo qué Ay, sé. sí. Bueno, vamos a ver. Perdona, Dalmacio, voy a seguir. Quiero terminar el párrafo para que todos los lectores se den cuenta hasta dónde llega la abyección de este llamado filósofo. No, yo Ahí diría, seguirán hasta que el voto obligatorio les recuerde que son ciudadanos mal que les pese. Punto y final. Voy ahora a demostrar, y te pido a Dalmacio que deje de hacer más chistes hasta que le llegue el turno. Cuando le llegue el turno diré, Dalmacio, venga, a hacer chistes. Don Antonio, me tiene que dejar usted que haga un chiste yo también luego, ¿eh? Pues venga, no, hazlo ya, antes Lo de que hago ya. empiece. Es que yo a él lo encerraría primero en una biblioteca con una velita, sin mucha luz, para que se Estudiara. enterara de qué países tienen el voto obligatorio. Dentro de la Unión Europea, a mí me gustan los datos. Lo tienen Bélgica, el no país. Italia. No, Luxemburgo, un país corrupto. Grecia, sin comentarios. Y Italia ya lo han quitado. Ah, no lo sabía. Lo han quitado. Ahora mismo, países serios, hay un cantón en Suiza que lo tiene, Sí. está Australia, que me parece un país muy serio, que lo tiene, y a partir de ahí la maravilla de países que van a por el voto obligatorio son, vamos a empezar, la República Democrática del Congo, Claro. Egipto, Bolivia, en fin. Argentina. Argentina, ¿yo qué quiere que le diga? Yo creo que este señor, él nos encierra en un establo con los Sí, animales. sí. Tenemos que ser más elegantes y encerrarlo él en una biblioteca con poca luz, pero para que estudie y se informe. No Si está al fin- mal, pero es que la maldad de Dalmacio dice que no, si dice que vayamos nosotros ahí es para cuidarlo a él y a los socialdemócratas que están enfermos. Esa ha sido la salida humorística de Dalmacio, Claro. que será para que lo cuidemos a él. Bien, voy a continuar. Voy a demostrar de una manera, como siempre hago, irrefutable, de que no es manía de grandeza nuestra, se está refiriendo a nosotros. Voy a demostrar cómo es imposible que no se refiera al MCRC. Primero, cuando dice que se refiere a quienes no votan, sean porque están en la inopia, nosotros no somos. Porque dice, yo qué sé. Pues yo sé lo que es la inopia y en mi libro de la teoría pura de la República hago unas reflexiones sobre la inopia, pero esos no somos. Unos porque están en la inopia se refiere a los indiferentes, los que ni se enteran dónde están viviendo. O estos somos nosotros. O porque creen pertenecer a la élite. Y entre paréntesis y entre comillas. A mí no me engañan. Yo no entro en el juego. Luego tiene que ser uno. Alguien que conscientemente él sepa que están defendiendo la abstención, pero que él no entra en ese juego. Y que esos que están defendiendo la abstención es una élite. Pues es verdad. Es verdad que yo no conozco, ni creo que haya nadie que conozca que en España exista ningún solo movimiento, ni un solo grupo cultural que esté defendiendo la abstención. Somos los únicos. Por tanto, y además, ¿por qué dice que a él no le engañan? Luego es algo susceptible de producir engaño. El MCRC engaña a todo el mundo, menos a Sabater. Si nosotros tenemos unos principios, llevamos unos años de fidelidad a esos principios, y uno de los principios es que no votamos porque no somos un partido, ni queremos serlo, ni aspiramos al poder, y no votamos porque consideramos que es un procedimiento el mejor, el más civilizado para derribar a un gobierno. Bien, entonces cuando dice que a mí no me engañan, yo no entro en el juego, no puede referirse más que a un grupo consciente que tiene una visibilidad porque tiene medios de comunicación como esta radio, como la televisión que ya tenemos, como el diario, y porque mi nombre despierta tantos recelos, odio y miedo, que Fernando Sabater venía a verme
a mi despacho en la Castellana cuando fundé la Junta Democrática, presentándose a mí como republicano y que quería ayudar. Entonces, como yo tenía mi despacho donde eran todas las juntas y tenía otro despacho en el piso de al lado, pero era un sótano mucho más pequeño y menor, le dije que bien que asistiera a las reuniones y le dije a él, igual que a Ramón Tamames, que asistieran a las juntas en el sótano del edificio contiguo. Ese Sabater me conoce a la perfección y sabe que desde que vino a verme a mi despacho hasta hoy, es decir, hace 40 años, no he cambiado ni una coma en mi pensamiento. No es lo que diga, es lo que pienso. Sabe a la perfección. Por eso él dice, a mí no me engañan, yo no entro en el juego. Pues entraste en el juego, viniste a verme, viniste en busca del foco que quería la democracia para España, viniste a verme. Y ahora no entra en el juego. ¿Por qué? Y nos condena a un establo. Como viene enseguida este insulto, y la verdad es que no quiero entrar en él. Sí quiero referirme a que luego veremos más cosas del artículo, tiene muchas otras cosas abominables. Pero esta, como es un ataque directo a nosotros, quiero decir, primero, noto, no solo por esto, sino por otro, que desde que me suspendieron el discurso en Barcelona, hay más atención en los medios Lógico. a MCRC. Por ejemplo, el diario El Mundo lleva 15 días llamando del Mundo, el de Pedro J, que fíjate si me conoce. Bueno, él no me llama, pero me llama un periodista que quiere una entrevista urgente conmigo. Que será español, ¿no? En español, sí. No El Mundo. Uno. Lo que pasa es que hay otros síntomas que lo noto por muchas partes de gente que está completamente metida en la situación, llamando, tomando contacto conmigo, gente que está, nada, que pertenecen al sistema. Luego, esto ya no me extraña que El País y este Sabater haga un artículo para desprestigiarnos y mandarnos a un establo, que es lo que él conoce, claro, porque él vive en los establos. Pero vive en los establos por su afición a los caballos, no lo digo en sentido moral. Pero él, en cambio, pone como referencia a un filósofo alemán, Odo Marquardt, que lo conoce Dalmacio. Yo no lo he leído. Dalmacio tiene buena opinión de él. Yo me fío del criterio de Dalmacio. Pero, en cambio, no creo que sea lo que él dice, porque Sabater dice que ese filósofo es un genial pensador minimalista, lleno de humor, de chistes, quiere decir. Ven, yo cuando he visto lo de pensador minimalista, nunca lo había oído. En cambio, como todos sabéis, mi formación en estética y en filosofía y crítica de arte, sé muy bien lo que es el minimalismo en arte, pero no sabía que también hubiera pensadores minimalistas y que Fernando Sabater considere geniales a algún pensador minimalista en el supuesto de que Odo Marquardt lo sea, que eso se lo pregunto a Dalmacio. ¿Tú crees que es minimalista? Hombre, genial y minimalista yo creo que se contradicen. También yo. Para empezar. Vaya, también yo pienso lo mismo. No se puede ser genial y minimalista. El minimalismo, según yo lo entiendo, es filosofía o en el pensamiento. Pero yo no lo había ido nunca en el pensamiento, es la primera vez. Sí, bueno, porque es lo de las éticas mínimas, el reduccionismo, la ética mundial, todos esos tiglares. La socialdemocracia es minimalista. Odo Marquardt no era precisamente socialdemócrata. Y yo recuerdo que Sabater, pues, prologó, por ejemplo, el libro de Sloterdijk, la crítica a la narrativa cínica. Cínica, eso sí, yo ese libro sí lo conozco. El de Sloterdijk. Sí. Claro, sí, un libro es fundamental, es uno de los primeros de Sloterdijk, pero bueno. Yo lo leí en francés. Pero es muy bueno. Bueno, pues la traducción española la prologó Sabater, que yo no sé por qué, porque no creo que Sabater, por lo poco que yo sé, la verdad, que a lo mejor exagero, pero yo no sé por qué prologa un libro de Sloterdijk, que no creo que tenga nada que ver con él, por lo poco que conozco de Sabater, Ya. Cuidado, a lo mejor me equivoco, pero creo que no tiene nada que ver. Y bueno, el minimalismo es en el fondo el posmodernismo, el pensamiento débil, etcétera. Vamos a reducirnos a lo menos posible para no complicar las cosas, todo esto. Ahora sí, ahora después de verte entiendo lo que ha querido decir. Y claro, Marquardt precisamente no creo que sea minimalista. Sí, es un crítico de las filosofías de la historia que llevan al minimalismo radical. Me parece a mí que es el autor que mejor ha criticado las filosofías de la historia. Porque era además parte de la teología. Sí. Que además es interesante porque en Marquardt no se le entiende bien la teología que hay detrás. Pues sin esa teología, en el caso de que el minimalismo sea como en el arte, pero en el pensamiento, ya que ha hablado, yo lo compararía entonces que en la ética sería la teología, como sería que si los 10 mandamientos de la ley de Dios
se Perdona, redujeron. detrás está la democracia deliberativa de Habermas y compañía. Por Dios. Claro. Eso yo lo desprecio ¿Sobre qué por se va a completo. deliberar? Sobre lo mínimo, en que estamos de acuerdo. Por Dios. Bueno, pues entonces Claro. voy a poner un ejemplo. Pues sí. Porque si no se puede deliberar. Claro. Si deliberan sobre todo, pues no puedes llegar a ninguna conclusión. No, es que además Ahora, la esencia de la democracia no es la deliberativa. claro, si es que es un camelo. Pero bueno, Socialdemócrata. pero ya voy ahora a precisar que el minimalismo en el pensamiento sería, si es el pensamiento ético, filosófico, ético, moral, sería tanto como en la religión, reducir los 10 mandamientos de la ley de Dios, como nos han enseñado de pequeñitos, a 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo. Si solamente eso fuera, sería minimalismo, la reducción a esos 2 principios. Bien. Bueno, pero por imitación, porque... Sí, por imitación. Por imitación, Lo estoy poniendo no. como una Claro, especie de parábola. Claro, claro. No, es una metáfora. Pero digo, entonces, aquí el minimalismo en el pensamiento filosófico político, en la ética política, sería: amarás la igualdad sobre todas las cosas. Algo así. 1. Y amarás al prójimo no más que a ti mismo, sino que amarás al diálogo con el prójimo más que a ti mismo. Sí, algo así. El mundo postmoderno, el mundo del cómo sí, el mundo de los disvalores. El cómo sí. Del La ética cómo sí. mínima es el cómo sí. Pues el cómo sí de Weichinger, Vamos, la ética mínima. pues digo, la ética mínima sería en política. El pensamiento mínimo es el cómo En política sí. sería amarás la igualdad sobre todas las cosas, sin libertad, eso nada. Se reduce aquí en la igualdad. La Es libertad, suprimir nada. matices y suprimir todo plano y que no... Y que no en haya el vida. prójimo, que diálogo sobre todo, diálogo. Continuo. ¿No veis en Cataluña? Hasta que vengan los musulmanes y les peguen un estacazo a los que digan. Sí, a los que dialogan. Bueno, esto ha sido un paréntesis para hablar de a lo que se refiere con el minimalismo. Pero ahora voy a seguir con el artículo para que veáis la ignorancia de este filósofo, porque es profesor de instituto de filosofía, se llama filósofo, pero no por lo que dice. Veréis hasta qué punto llega. Considera que las culturas, en plural, son optativas y estatalizables. Multiculturalismo y estatismo. ¿Qué os parece? Que son las culturas optativas. Se puede optar a una cultura o a otra. No es congénita la cultura, no la tienes cuando naces, ni la sociedad, no. Son optativas y estatalizantes. De nuevo, cuño. Bueno, pero eso es todo el multiculturalismo. Es que este señor se ha hecho multiculturalista. Otro pensamiento, llamándole pensamiento a estas pedradas a la cabeza, para que entre dentro, como decía Humboldt, para que entren las ideas, como solamente desde dentro se cambian las ideas, pues pedradas a la cabeza. ¿Por qué precisamente esa fragmentación no aumenta? La fragmentación de las culturas es optatista y cambiantes, sino que restringe la libertad de cada cual. Dice literalmente: al repartir la ciudadanía por módulos culturales, cuidado, ¿qué está diciendo? Al repartir la ciudadanía por módulos culturales, ¿Pero quién la reparte? al repartir los territorios, ¿será? Al partir la ciudadanía por módulos culturales transformados en políticos, se priva a los individuos de su disponibilidad de administrar sus identidades personales como... Esto es un galimatías, una ignorancia de los Esto es la conceptos. filosofía de la identidad y todos esos rollos. Esto es increíble que diga un profesor de filosofía de instituto estas locuras, estas barbaridades. No, pero me parece que no es el instituto. Dice, vamos, otra vez va a citar al filósofo alemán, Odo Marquardt. La ley estatal compartida, una ley estatal compartida. Primero, en sentido propio no hay leyes estatales, las leyes son nacionales, porque la Asamblea Legislativa es nacional, es la que hace las leyes. El Estado lo que hace es darle la coerción que necesita para hacerlas obligatorias. Primer punto, como jurista no sabe nada de derecho, porque el Estado lo que da es la coerción a la ley, la disposición, el carácter dispositivo de la ley. Si es que no se puede Regulación compartir. pertenece a la nación, a las asambleas nacionales. Es que la ley no se puede compartir, es que se le ponen a uno. Es que eso iba a la segunda parte. Ley. Y ahora, compartida. ¿Qué significa ley estatal compartida? En realidad significa constitución, porque está hablando de ley estatal compartida. ¿Será? Y dice después, que se me había olvidado, no lo había leído, constitucional o similar. ¿Es que hay algo similar a la constitucional? Hombre, las leyes del reino de Franco eran similares a la Constitución. Sí, bueno, pero tenía otro sentido. No. Era constitución, pero similar, ¿no? Similar, bueno, vamos a ver. La ley estatal compartida permite
ya estamos. Una igualdad, ahí estamos otra vez con la igualdad, ¿veis? Una igualdad que también Odo Marquardt definió inmejorablemente. Ahora viene la definición de Marquardt y a ver qué es lo que te parece a ti. Que yo he leído eso, no me acuerdo ahora. Pero es que yo con esto que tengo aquí entre comillas me basta para saber que esto es una porquería y mentira. Dice Odo Marquardt, comillas, igualdad. Igualdad significa que todos pueden ser diferentes sin temor. Cierro comillas, punto y final. Es decir, la igualdad es que todos pueden ser diferentes sin temor. Esa no es la igualdad. La igualdad no es la posibilidad de ser diferente. La igualdad se refiere a igualdad de trato y de derechos. Marquardt, esto es imposible que lo diga una persona inteligente. Es que no sé, porque Marquardt es un crítico del igualitarismo. Pues esto, figúrate, Sabater lo ha falsificado, lo ha puesto entre comillas. No, es que a lo mejor está extraído de algún contexto, ¿no? O de un artículo, o de una referencia. Sí, que dan cosas por supuestas. Es decir, que igualdad significa que todos pueden ser diferentes sin temor. Pero esto qué barbaridad es esta. ¿Pero qué creéis? ¿Que ahí termina? No. Es que me parece que está hablando, yo no sé dónde será. Pero esperemos, es que luego va a hablar con el mismo respeto que ha hablado de este filósofo Odo Marquardt, luego va a hablar de un extraordinario pensador, filósofo del Partido Socialista que nadie conocíamos. Yo espero que tú tampoco, ya llegaremos ¿Pedro a él. Sánchez? No, mucho más. Un filósofo, ya veréis. ¿No es Pedro Sánchez? No, Pedro Sánchez no. Pedro Sánchez a lo mejor puede llegar a serlo, pero de momento no. Bien, continuamos lo que dice Sabater. Sin que la capacidad de libre autodefinición cultural coarte la capacidad de otros conciudadanos de decidir políticamente sobre lo que atañe a todos. Ojo, cuidado, ya sabéis cómo he estudiado a fondo el derecho de decidir. Y que lo digan los catalanes, que lo diga Pablo Iglesias, pase, porque es un ignorante total, ese no sabe nada de nada. Pero Sabater, que presume de filósofo, de escritor, de ser el líder de la cuadra del país, del derecho a decidir, que haya dicho esta locura que dice que coarta la capacidad libre de autodefinición cultural, puede coartar la capacidad de otros conciudadanos de decidir políticamente sobre lo que atañe a todos. Es decir, está diciendo aquí... ¿Por qué no lo puede decir más sencillo? No, es que está diciendo aquí algo gravísimo. Aquí está diciendo pero ya... No, aquí está defendiendo el derecho de autodeterminación, subjetivo para toda España. Sí, el individualismo radical. Derecho de autodeterminar todo. Ya lo veremos como ahora luego, cuando te llegue a hablarle del PSOE, de ese personaje del PSOE, está todo claro. A ver quién es. Yo qué sé, yo no me acuerdo. Intrigado. Que un tal Paje, o no sé, voy a ver. García Paje creo que es. Ese es un filósofo, hombre. Me parece que es el preboste, no sé si en Toledo o en sí, de por ahí, uno de ellos, sí. Ese es el filósofo del PSOE ahora. Bien. Ya verás lo que dice. Hombre, compararlo con Marquardt, eso es para fusilar a Sabater. Perdone. Bueno, vamos a ver. Continuamos. Me es difícil cuando estoy con Dalmacio continuar. 2 minutos siempre me hace reír, ¿no? A los oyentes igual. Dice, en España no hay ningún problema territorial. No hay ningún problema, no. Aunque cualquier división administrativa del Estado admite mejoras o reformas, pero no hay problema territorial. Lo que hay es un atentado separatista contra el derecho a decidir de todos y cada uno de los ciudadanos miembros del país. Es decir, aquí dice que si todos los españoles, la mayoría, vota a favor, o todos, da igual, de la separación de Cataluña, eso es legítimo y válido. No sabe este hombre que el derecho de autodeterminación es otra cosa, que el derecho de decidir pertenece al derecho canónico, no al derecho político, y que su origen lejano está en el derecho privado romano, cuando lo repetiré 1.000.000 de veces, cuando 2 tutores se disputaban el derecho a decidir sobre la suerte del pupilo. Lo sometieron a pleito y ganaron los 2, diciendo la célebre fórmula, lo que a todos atañe, todos deben decidir, quod omnes tangi. Bueno, pues esa fórmula pasó al Código de Justiniano, del Código Justiniano pasó a las decretales, de las decretales pasó al Código Canónico, y ahí está hoy todavía en vigor, porque es el que rige el problema de los obispos y el Papa para la decisión, recordáis, si la jerarquía tiene que ser decisiones colectivas o es la autoridad del Estado, el Papa el que decide. Y ahí está en el Código, sin referirse directamente a ellos, pero habla de ese derecho a decidir
diciendo lo que a todos atañe, todos deben aprobar. Y yo he puesto en ridículo a todos los que lo aplican a la política, porque se olvidan que ahí la palabra clave es el omnes, lo que atañe, no lo que les pertenece o está en su esfera, sino a todos a los que atañe algo deben aprobarlo. Y puse como ejemplo, como la separación de Cataluña atañe no solo a los españoles, que deben de aprobarlo, según la opinión de Sabater. Amigo Sabater, si es omnes, lo que te ha referido al derecho de decidir que pertenece a los ciudadanos, a todos, no basta con el voto de todos los españoles, porque la separación de Cataluña afecta, y muy decisivamente y muy directamente, a toda Europa, a la Unión Europea. Por tanto, que la Unión Europea tiene también que votar y decidir porque a todos atañe. Y la Unión Europea, como la OTAN está integrada, pues la OTAN tiene que aprobarlo. Y como Estados Unidos está metida de coz y lleno en la OTAN, pues tiene que Estados Unidos aprobar el derecho a decidir sobre Cataluña. Amigo Sabater, usted no sabe de lo que habla. Llámese profesor o lo que quiera. Pero aquí no termina. Ahora ya verás, cuando antes dijo que por encima de todo la igualdad y el segundo mandamiento es el diálogo, ya veréis. Continúa. Piden diálogo, ya está. Lo que necesita es diálogo. No parece fácil. El diálogo no parece fácil. Y dice él, oí en Espejo Público, que es un programa de televisión, a García Page contestar bien a un nacionalista que le preguntó por qué no referéndum en Cataluña. Y contesta Page, sería el referéndum en Cataluña conceder de antemano lo que se pretende preguntar. Y añade, ya puesto esto entre comillas, porque la autodeterminación no consiste en irse, sino en poder elegir entre irse o quedarse, sin contar con los demás. Pues no, señor, se equivoca usted por completo. Eso no es la autodeterminación, eso es el derecho de autodeterminación. Y quien lo define es Lenin. Y quien precisa y dedica 4 tomos a definirlo mucho mejor que usted, se llama Joseph Stalin. Y si quiere las obras, aquí las tengo, los 4 tomos, que especifican mucho mejor que usted lo que es el derecho de autodeterminación. Es decir, que el derecho de autodeterminación consiste no en irse. ¿En qué consiste? Sino en poder elegir entre irse o quedarse. No, si hay elección ya no es autodeterminación, eso es derecho de. Si tienes que elegir es derecho de, pero la autodeterminación es un hecho, no es un derecho. Esa es la diferencia que explica Stalin y Lenin, y los catalanes lo saben perfectamente. Cuando dicen derecho a decidir y derecho de autodeterminación especifican, no estamos diciendo que nos separamos, que queremos irnos. La prueba lo tenéis en Pablo Iglesias. No está pidiendo el derecho a decidir y que dice, yo voto en contra, que no se vayan, pero creo que tienen derecho a esa pregunta. Pues eso no lo sabe Sabater, es tan ignorante que confunde la autodeterminación con el derecho a la autodeterminación. Y aún sigue, porque cita una frase de Montaigne, diciendo que él es partidario de Montaigne, será por el escepticismo, por otra cosa, porque no cree en nada. Montaigne creía en algunas cosas, en bastantes cosas. Por lo pronto en el idioma, escribía perfectamente, cosa que no hace Sabater. Dice entrecomillado Sabater para terminar el artículo. Cita el pensamiento de Montaigne en uno de los ensayos. Me es imposible tratar de buena fe con un tonto, porque bajo su influjo no solo se corrompe mi juicio, sino también mi conciencia. Bueno, yo creo que a mí un tonto no me corrompe el juicio, mi conciencia desde luego. ¿Qué te parece? Me parece un galimatías para atacar unas cosas que no le gustan a la pomada. Pero yo no admito que nos ataque, porque Ya. tengo que defender a un colectivo que es verdad, lo reconozco. La única élite política de España es MCRC. Sí, señor, élite. ¿Qué significa élite? Pues los que dirigen la cultura, el pensamiento democrático de la libertad política, el puesto de la libertad política está defendido exclusivamente en España por el MCRC. Vamos a ver, yo diría otra cosa, que el MRC, en los términos de Sabater, es la única élite política que hay en España. La política en España no existe. Este mismo artículo es un artículo antipolítico. Queriendo hablar de política, es antipolítico. Y antielitista, porque parece escrito por un loco. Yo eso ya no sé si está loco, no lo sé. Hombre, un tío que nos manda a las escuadras, que nos manda a los establos como si fuéramos Hércules para limpiarse la porquería que él pone allí. Sí, bueno, pero será por lo de los establos de Augías. Sí, eso digo, por los trabajos de Hércules, sí. Claro.
Bien, el hecho es que es señal La verdad, de la que verdad, estamos la bien diga. encaminados Sí, sí. cuando el país dedica una página entera firmada por Fernando Savater para atacarnos, y no solo atacarnos, insultarnos, diciendo que nos merecemos el voto obligatorio. Que ya veremos lo que pasa cuando el voto obligatorio nos obligue, mal que nos pese, a ser Mira, ciudadanos. Hoy el, no somos el ciudadanos. voto obligatorio es el voto totalitario. Es evidente. Y eso está corriente en Europa. No sé si lo comenté hace un momento o lo comenté aparte contigo. Está corriente en Europa porque en Francia está pidiendo el voto obligatorio. En Alemania quieren empezar a pedir porque están viendo que el sistema socialdemócrata se hunde Que no tiene más por y venir quiere ya. mantener la Está acabado. apariencia con la abundancia de votos. Si es como cuando con Franco mismo, que no era socialdemócrata. Pero era obligatorio el voto. Era una dictadura que te ponía obligatorio. Luego no pasaba nada, la verdad. No. Pero era el voto obligatorio Era para una hacer amenaza. ver que había ido tanta gente. Yo recuerdo una votación que hubo en Extremadura, no me acuerdo sobre qué nacional. Y resulta que ganó lo que proponía el régimen, algo así Por como más por del el 100%. 120%, algo Eso, sí, así. sí, no, eso fue En el frecuente. recuento. Varias veces, y en pueblos era frecuente. Claro, era frecuente que para que los Había votantes más que y que los votantes, sí. asistentes. Pero es Muy el bien. voto obligatorio. Enhorabuena al MCRC por haber conquistado la primera vez una página entera del país para ser insultados por Savater, que tenemos que estar en un establo con televisión e internet ADSL. Pues muy bien, allí estaremos.